Nuestro Dios siempre ha hablado, siempre habla, y nuestro Dios siempre seguirá hablando. Y Él está aquí para escuchar tu clamor. Dios está aquí para bendecirte. Dios está aquí para multiplicarte por medio del Espíritu Santo. Amén. Dale ese aplauso grande a nuestro amado Rey. Amén. Hijos, Dios nos da instrucciones. Escucha, nos da instrucciones. Pero la mayoría de los cristianos hoy omiten las instrucciones que Dios da. Y vamos a mirar eso hoy bien en detalle, porque lo que más anhela nuestro Padre Celestial, lo que más anhela es que nosotros como elegidos obedezcamos su palabra, escucha, al 100%. No al 98%, no al 99%, y te lo voy a demostrar hoy bíblicamente. Hoy la gente está tomando decisiones solamente por emociones, porque estoy aburrido, porque estoy cansado, porque estoy triste, porque estoy alegre, porque es que allí me están pintando pajaritos más bonitos, porque allí me están ofreciendo un peso más, y me estoy alejando o tomando decisiones sin la presencia de Dios. Por eso estamos viendo hoy gran cantidad de cristianos aburridos, estresados, aguantando hambre, con necesidades, endeudados. ¿Pero por qué? Porque siempre el Padre nos va a hablar, siempre. Somos nosotros que, conociendo la verdad, hacemos otra toma de decisiones. Escucha eso, ¿qué es lo que está pasando hoy? Hoy muchos están andando en desobediencia y pueden leer la Biblia. Hoy pueden andar en desobediencia y pueden congregarse. Hoy pueden estar diciendo que son hijos de Dios, pero están en desobediencia delante del Padre. Él quiere obediencia es al 100%. Escucha, no al 98%, no al 99%, sino al 100%. Amén. Hoy Dios, cuando lo buscamos, dice: el que me busca me encuentra. Cuando tú y yo empezamos a buscarlo en intimidad, en amor, en gloria, en necesidad, en someternos a su palabra, Él siempre nos va a mostrar el camino. Escucha, siempre nos va a mostrar el camino. Pero tú y yo estamos tomando decisiones erradas. Vuelvo y digo, por emociones. Estás aburrido en el trabajo, no tomes decisiones por emociones. Estás con problemas con tu pareja, no tomes decisiones por emociones. Hoy la gente está tomando decisiones porque me pareció, porque lo sentí o porque no aguanto más. Yo te pregunto, ¿no aguanto más? Si la palabra de Dios nos enseña que toda tribulación que llegue a nuestras vidas siempre nos va a dar una salida. Escucha, siempre. Cristianos que se suicidan, cristianos que dejan todo tirado, dejan tirado ministerios, dejan tirado todo. ¿Pero por qué? Porque está dominando más la carne que realmente la guía del Espíritu Santo. Y eso es lo que hoy el Padre nos está trayendo. Dios da instrucciones claras al que lo obedece. Amén. Por eso dice su palabra: no todos los que digan Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino solamente el que obedece mi palabra. Amén. Dale ese aplauso al Rey. Vamos a entrar en un pasaje bíblico y vamos a profundizarlo. Yo sé que muchos, tanto en las redes como los que están acá, no conocen ese pasaje bíblico, pero trae una revelación que yo me deleitaba cuando el Espíritu Santo me mostraba todo lo que traía eso. Hoy vamos a enfocarnos en la versión La Palabra de Dios para Todos solamente, porque quiero que tengamos muy claro lo que dice el Espíritu y entremos en su palabra y naveguemos, profundicemos, entremos a las profundidades del mar. Amén. Había un hombre de Dios, escucha, un hombre de Dios, así lo cataloga la palabra de Dios, un hombre de Dios, un profeta de Dios, pero la palabra de Dios no menciona su nombre por ningún lado.
solamente lo cataloga como un hombre de Dios. Listo, y así como lo llama la Biblia, lo vamos a seguir llamando nosotros. Amén. Entonces, Dios le da una instrucción clara a este hombre de Dios, clarísima. Se la detalla, como a muchos de ustedes que no hacen o que hacen caso omiso a lo que dice el rey. Acá Dios le da a este hombre, a este profeta de Dios, le da una instrucción clara para profetizar contra el rey de Jeroboam de Israel. Digan todos, rey Jeroboam. Rey Jeroboam de Israel. Le dio una instrucción clara para que fuera donde el rey Jeroboam y le diera una instrucción del reino de los cielos. Y esa instrucción era para que iba a traer destrucción a las vidas de ellos. Escucha, cuando Dios habla y el profeta de Dios le tiene temor, habla lo que sea, lo bueno y lo malo. Pero hoy se han levantado una generación de profetas que todo es bonito, que todo es perfecto, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a multiplicar, pero no les dice que para que Dios los multiplique o los bendiga se tienen que apartar de la pornografía, de la mentira, de la manipulación y de la lujuria. Eso no lo dicen. ¿Por qué? Se levantan también falsos profetas del infierno. Y acá, ¿qué pasaba? Ese hombre de Dios estaba recibiendo una instrucción de Dios contra el rey de Jeroboam, porque el rey Jeroboam de Israel era un idólatra y estaba mandando juicio al rey y a esa nación. ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Vamos claros hasta ahí? Si apenas estamos empezando y están en silencio, como era cuando estemos en la mitad. Imagínense. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a la palabra y vamos a entrar en detalle. En Primera de Reyes. Primera de Reyes. Está antes de Segunda de Reyes. ¿Listo? Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 2. Mire lo que nos dice su poderosa palabra y quiero que pongan mucha atención. Dice: el Señor le había dicho al hombre de Dios, ya sabemos, no tiene nombre. El Espíritu Santo no quiso poner el nombre. ¿Listo? El Señor le había dicho al hombre de Dios que hablara en contra del altar, el altar del rey Jeroboam. Él dijo, escucha, altar, altar. El Señor te dice, está hablando el hombre de Dios al altar, a ese altar profano. El Señor te dice: la familia de David tendrá un hijo llamado, digan todos, Josías. ¿Listo? Está profetizando el nacimiento, ¿sí? Y dice el siguiente: aunque hay sacerdotes que ahora ofician en los santuarios sobre las colinas y ofrecen sacrificios encima de ti, Josías los sacrificará a ellos sobre ti, y se quemarán huesos humanos sobre ti, altar. O sea, está diciendo que va a venir juicio por medio de Josías. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Qué pasó después de que el profeta de Dios declaró esta profecía? Quiero que pongan mucha atención. El rey Jeroboam tenía la mano en el altar. Yo estoy ahí resumiendo. Quitó la mano del altar, y lo primero que dijo el rey Jeroboam es que levantó sus manos contra el hombre de Dios y le dijo: arresten a ese hombre. Mira lo que pasó. El rey Jeroboam tenía la mano en el altar después de que el hombre de Dios había declarado esa profecía, que se iban a destruir todo ese altar. Cuando Jeroboam quitó la mano, dijo a los que estaban al lado, les dijo: arresten a ese hombre. ¿Alguien había conocido hasta ahí este pasaje bíblico? No. Listo. Inmediatamente el brazo del rey quedó paralizado. Él dijo, escucha, dijo: arresten a ese hombre. Inmediatamente su brazo se quedó paralizado. Y el altar, escucha, con el brazo paralizado, el altar se rompió en pedazos y las cenizas se desparramaron. ¡Qué cosa tan tremenda! ¿Ah? Escucha, se paralizó porque
dio una palabra en contra del hombre de Dios. Y cuando se quedó con la mano, su altar se desparramó y se destruyó. Ok, ¿vamos bien hasta ahí? Listo. Vamos al versículo 6 de Primera de Reyes 13. Entonces el rey Jeroboam dijo al hombre de Dios, con la mano paralizada, con el brazo paralizado: por favor, ora por mí al Señor tu Dios para que me sane el brazo. Él empezó a reconocer que había un Dios soberano, que había un Dios poderoso, un Dios sobrenatural. Lo reconoció en el momento. Por eso le está diciendo al hombre de Dios: dile a tu Dios que me sane. Así que el hombre de Dios oró al Señor y se sanó el brazo del rey, volviendo a ser como era antes. Ay, ay, ay. Esa es la misericordia de nuestro Dios. Es lo único que nos pide, que si tú y yo lo reconocemos, la misericordia de Él va a descender sobre nosotros. Pero lo tenemos que reconocer. Pero hoy, ¿qué pasa? Hoy hay mucha gente que quiere ver milagros para poder creer en Dios. Dice la palabra: bienaventurados los que no me han visto y creen en mí. Hay alguien que cree en Jesucristo. Amén. Entonces mire lo que está pasando. Esa es la misericordia de nuestro Padre. Aunque hayamos pecado, aunque seamos lujuriosos, aunque hemos estado muchas veces apartados de Dios, Él siempre nos va a dar una oportunidad para poder estar nosotros en su presencia. Amén. Dale ese aplauso al Rey. Después de que el rey recibió la sanidad y la restauración de nuevo de su brazo, pero el altar totalmente destruido, el rey invita al profeta de Dios a su casa. Escucha, lo invita. Siente que tiene una deuda con él. Listo. En ningún momento, como vemos en el pasaje bíblico, el rey Jeroboam nunca dijo: Dios, gracias. No, le dijo al profeta: intercede por mí para que vuelva a mi mano normal. Y ya, pero no volvió a decir nada más. Listo. Y te invito para que lo escudriñes todo el capítulo. Listo. No exaltó más a nuestro Padre. Entonces, ¿qué pasó? El rey invita a su casa al hombre de Dios. Pero escucha, el profeta de Dios le dice al rey Jeroboam que no iba a recibir esa invitación. ¿Por qué? Porque Dios le había dado una instrucción clara. Inclusive el profeta de Dios le dice al rey Jeroboam: aunque tú me des la mitad de tu riqueza, no te la voy a aceptar. ¿Listo? Porque era una instrucción de Dios. Si tú y yo vemos hasta ahí, el profeta de Dios todo lo ha hecho perfecto. No ha habido ningún problema. Está obedeciendo lo que Dios le había dicho. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Entonces, ¿pero qué pasaba? Que el hombre de Dios había recibido una instrucción clara, concisa de parte de Dios. ¿Y cuál era la instrucción de Dios? Que quiero que es donde pongamos atención ahí. Era que no bebiera absolutamente nada, ni que recibiera nada de ninguna persona. Por eso él, el profeta de Dios, le dijo al rey Jeroboam: no, yo no quiero recibir nada, y mucho menos de tus riquezas. Pero aparte de que le dijo que no podía ni beber ni comer absolutamente nada, ¿qué le dijo? Que no se devolviera por el mismo lugar por donde había venido a ir a hablar con el rey Jeroboam. ¿Listo? O sea, en términos sencillos, no vas a recibir nada, no vas a comer nada, pero por donde te viniste, ¿sí?, por ese camino, no te vas a devolver, te vas a devolver por otro camino. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Listo. Pero ¿qué pasó? Acá la historia empieza a dar una transformación, que es lo que nos pasa todos los días a nosotros. La palabra de Dios nos dice que aparece en el escenario un profeta viejo,
Ese profeta viejo era de Betel, pero tiene otra cosa particular. La Biblia no le da nombre, ni al profeta de Dios o al hombre de Dios, y tampoco al profeta viejo. No dicen ningún tipo de nombre. Ok, vamos bien hasta ahí. Listo. Resulta que a este profeta viejo le contaron todo lo que había hecho el hombre de Dios con el rey de Jeroboam, que se le quedó la mano allá congelada o inmovilizada, que el altar se destruyó. Todo se lo contaron al profeta viejo. Y lo más tremendo, que este hombre o el profeta viejo fue a buscar al profeta de Dios, al hombre de Dios, y lo encontró. Y cuando lo encontró, lo invitó a comer. Ojo con eso. Otro profeta. Listo. Lo buscó, se enteró de todo. ¿Y qué pasó? Fue y lo encontró y lo invitó a que fueran a comer. Listo. Vamos al versículo 16. Mire lo que nos dice tan tremendo. Pero el hombre de Dios contestó, no el hombre viejo, sino no el profeta viejo. Pero el hombre de Dios contestó: no puedo ir a casa contigo. Hasta ahí vamos bien. No puedo comer ni beber en este lugar. Hasta ahí vamos bien. El Señor me dijo: no comas ni bebas nada en ese lugar, y no vuelvas por el mismo camino que viniste. Mire que Dios da instrucciones claras. Que tú y yo no queramos obedecer ni querer escuchar la palabra de Dios es otra cosa. Eso es desobediencia. Pero el Padre, como les dije al inicio, Él hablaba, Él habla y Él seguirá hablando. Pero tenemos que tener el oído finito. ¿Y qué es el oído finito? Estar en intimidad. Hoy yo sé que muchos de ustedes no pasan intimidad con el Rey, solamente hacen una oración como un religioso. Necesitamos pasar en intimidad con Él, llorar, clamarle, pedirle direccionamiento, que nos muestre el camino, que nos guíe en todo momento. Hoy se está viendo un cristianismo débil, un cristianismo de cristal. No, nosotros tenemos que ser como estos hombres. Este hombre de Dios tuvo que estar en intimidad con el Padre para que le diera una instrucción clarita. Ojo, clarita. Y hasta ahora ha hecho todo perfecto el hombre de Dios. Amén, vamos bien hasta ahí. Entonces, mire, sigue el versículo 17. El Señor me dijo: no comas ni bebas nada en ese lugar, y no vuelvas por el mismo camino que viniste. ¿Ok? Pero ¿qué pasó? Que el profeta viejo ya empieza a mentirle al hombre de Dios. Pastor, pero es que es un profeta de Dios. Ay, vamos a entrar más en detalle en eso. Este profeta viejo le mintió al hombre de Dios. Escucha, le mintió. Y miremos más en detalle. Vamos al versículo 18. Entonces el profeta anciano o el profeta viejo dijo: ojo pues, pero yo también soy un profeta como tú. Paremos ahí, no me lean más por favor. Mira lo que está diciendo este profeta anciano. Está diciendo: yo también soy un profeta como tú. A ti te van a llegar hombres y mujeres que aparentemente van a ser guiados por Dios. Hay muchos líderes o muchos van a venir muchas personas de jerarquía religiosa y te va a decir: yo soy un profeta de Dios, yo soy un hombre muy utilizado por Dios, yo soy un hombre que estoy consagrado a Dios. ¡Ojo! ¡Ojo! Satanás se viste como ángel de luz. Y eso es lo que tú tienes que caer en cuenta. No todo el que diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino solamente el que hace la voluntad de Dios. Y aquí este hombre se está diciendo: es que yo soy un profeta como tú. Muchos sabiondos
Muchos sabiondos que tú tienes alrededor tuyo y de nosotros, que conocen una palabra, te van a empezar a manipular. Otro pastor, otra pastora, tu mami, tu papi, tu hermanito, el hermanito de la iglesia, el adorador, no importa. Ojo, el Satanás va a utilizar gente que conoce la palabra y te va a embaucar y te va a engañar. Pero por eso tienes que conocer la escritura, por eso tienes que conocer o tener intimidad con el Padre. Porque el Padre no te va a... Si aquel le dice algo para ejecutarlo conmigo, él también me va a guiar a mí, me va a hablar. Es como los hermanitos manipuladores que se le acercan a la niña linda de la iglesia. Es que Dios me dijo que tú eres mi mujer. Entonces la niña dice: ah, bueno, si fue de Dios, porque es un hombre de Dios, yo le voy a creer. No, Dios también te va a poner en tu corazón ese mismo sentir. Aló. Porque se levantan muchos falsos profetas en las iglesias, y más en esta generación de apostasía. Escucha eso. Entonces miren tan delicado eso. Entonces el profeta anciano dijo: pero yo también soy un profeta como tú. Le mintió diciendo: wow, pastor, ¿qué pasó ahí? ¿No era un profeta de Dios? Ojo, abrió las puertas a Satanás. Le mintió diciendo, la palabra es clara, otro profeta estaba diciendo mentiras. Y dice, mire lo que dice el profeta anciano: un ángel del Señor vino y me dijo que te llevara a mi casa y te diera algo de comer y de beber. O sea que todo lo contrario que el profeta de Dios había recibido allá en intimidad. ¿Sí me hago entender ahí entonces? Mire, por eso la palabra es clara, dice, le mintió y le está diciendo: haga todo lo contrario que tu Dios te había dicho. Por eso van a venir muchos falsos profetas a tu vida. Van a venir con títulos, con reconocimiento del mundo, pero te van a ir a engañar. Por eso vemos tantas iglesias apóstatas. ¿Por qué? Porque son falsos profetas. Y como la gente no quiere pasar intimidad con el Padre, como hoy la gente no conoce la palabra de Dios, siguen más al hombre. Escucha, siguen más al hombre que las promesas de Dios. Amén. Amén. Están como paralizados, parecen el rey Jorobán con ese brazo quieto ahí. Santo. Entonces mire. Y me dijo que te llevara a mi casa y te diera algo de comer y algo de beber. Van a venir, escucha, van a venir muchas personas a tu vida con autoridad para engañarte. Escucha, Satanás, a él no le interesan los carros que tú tengas. A Satanás no le interesa el dinero que tengas en tu cuenta de ahorros. A Satanás no le interesa si tú tienes 10 fincas, 2 burros y un marrano. A él no le interesa eso. Lo único que le interesa a Satanás es que tú desobedezcas la palabra de Dios. Es lo único. Porque la desobediencia, Dios la aborrece. Cuando hay desobediencia, hay un apartamiento del ser humano con Dios. Que eso fue lo que pasó con Adán y Eva en el huerto del Edén. Amén. Entonces miremos algo. Muchos van a venir: no, es que yo llevo muchos años en el evangelio, es que Dios me ha utilizado mucho, es que Dios es mi papá, es que Dios ha hecho cosas grandes conmigo. Ojo, van a venir falsos profetas a tu vida. Tienes que estar preparado. Y esto es un mensaje del reino de los cielos, donde te está preparando. Prepárate para que no seas engañado. Pero la única forma para no ser engañado es conocer y escudriñar y pasar intimidad con el Rey de Reyes. Amén. Dale ese aplauso a Jesús. El apóstol Pablo nos habla de esto. Imagine, estamos hablando de Primera de Reyes, capítulo 13. Y el apóstol Pablo nos lo enseña en el Nuevo Testamento. Nos lo enseña, nos lo vuelve a recordar. Mire lo que nos dice en Gálatas 1:8. Pero ojo, wow, pero ojo,
Está diciendo el apóstol Pablo, si nosotros, escucha, él mismo se vincula, si nosotros como apóstoles o un ángel del cielo les anuncia otras buenas noticias diferentes a las que les anunciamos, que Dios lo condene. Más claro no se puede enseñar más. Es que se me apareció un ángel. ¿Pero cuál ángel? ¿El ángel de Satanás? Y más cuando hay una instrucción clara. Él no se va a contradecir. Dios jamás se va a contradecir. Él te dijo, ¿es blanco? Es blanco. Te dijo que es rojo, no es vino tinto, es rojo. Pero tú y yo, por ser desobedientes, buscamos otras opciones. Nos dejamos engañar facilito. ¿Y qué fue lo más delicado? Miren lo que Pablo lo está diciendo, que Dios lo condene. Pero pasó algo, cuando este profeta anciano lo invitó a comer a su casa, el hombre de Dios aceptó y fue a su casa y comió y bebió. Hasta ahí llegó la obediencia. ¿Por qué cayó? Porque él es que yo soy también profeta y Dios, se me apareció un ángel y me dijo que podías ir. ¿Cuántos cristianos? Yo les dije, espera, no te afanes, ten paciencia. Y llega alguien, un familiar, un conocido. No, toma la decisión ya, deja todo. Y Dios te lo dijo. Dios te dijo que dejaras todo tirado. Dios te dijo que empezaras una relación con este hombre o con esta mujer. Dios te dijo que te salieras del trabajo o no te salieras del trabajo. Dios te dijo que te fueras allá a la disco con los amigotes. Aló. Dios te lo dijo. Estás actuando en la carnalidad, así como este hombre de Dios se dejó engañar por las emociones, porque otro le dijo, es que yo soy también profeta y se me apareció un ángel. Y mucha gente se te va a aparecer a ti en la vida y te va a decir, yo soñé contigo, y te dice que te salgas de ese trabajo porque yo lo vi. Sí, y Dios, ¿por qué no te lo dijo? ¿Ah? Es que Dios me dijo que este hombre o esta mujer va a ser mi novia, mi esposa y la mamá o el papá de mis hijos. Sí, ¿y por qué no lo dice al otro? Él cuando va a poner algo acá se lo va a decir al otro. Pastor, yo soñé que usted me está dando su carro, ¿sí? ¿Y por qué Dios no me ha dicho a mí todavía nada? Manipuladores. Aló. ¡Qué silencio! Parece campos de paz. ¡Wow! Al rey Jeroboam se le inmovilizó el brazo. Acá muchos ya están inmovilizados al 100%. ¿Qué es eso? Comió y bebió con el profeta anciano. Pero mire, Dios obra, pastora, como Él quiere. Después de que el diablo se le metió al profeta viejo, llega Dios y pone a hablar al profeta viejo por medio de su boca. Dios se mueve como quiera. Imagínense, pastora, lo puso a hablar, a darle una palabra al profeta de Dios, al hombre de Dios, después de que había dicho mentiras. Y mire, ay, tremendo. Dios le habla al profeta viejo, o habla por medio de él. Vamos a mirar el versículo 21. Esto está bueno, esto está sabroso. No es la vida de muchos. Versículo 21 y 22 dice: en voz alta le dijo al hombre de Dios. Ay, Padre. En voz alta le dijo al hombre de Dios: el Señor dice que tú no lo obedeciste.
Wow, Dios está utilizando la boca del profeta viejo y le está diciendo, después de que lo hundió y fue instrumento del diablo, ahora el Padre lo está utilizando para decirle al profeta de Dios, le está diciendo, el Señor dice que tú no lo obedeciste, no hiciste lo que el Señor te mandó. Trasgordo hinchado, imagínense. Ya lo está atacando, diciéndole, fuiste desobediente. ¿Pero por qué fue desobediente? Porque él le engañó. Pero hay algo, no todo es culpa del profeta viejo. El culpable es el profeta de Dios, el hombre de Dios. Muchos de ustedes pueden decir, es que ese hombre o esa mujer me utilizó. No, fuimos tú y yo los que permitimos que el diablo nos sacara del propósito. Y metemos, somos felices como Eva. Es que es ese hombre, es que fue él. Perdón, como dijo Adán, le dijo a Dios, no, fue ella, echando disculpas. No, la decisión es de nosotros. Escucha, y le dijo al hombre de Dios, el Señor dice que tú no lo obedeciste, no hiciste lo que el Señor te mandó. Te mandó que no comieras ni bebieras nada en este lugar, pero tú volviste, comiste y bebiste. Por eso no te sepultarán donde se sepulta a tu familia. Ya lo condenó el Padre. Ya lo condenó por la desobediencia. Escucha, Dios aborrece la desobediencia. Y hoy muchos cristianos andan en desobediencia. Miren, lo vuelvo y te lo digo, lo que dice. Por eso no te sepultarán donde se sepulta a tu familia. ¿Qué le quiso decir? No vas a morir donde tu familia murió. Vas a morir, pero en otro lugar diferente. Ya lo condenó. ¿Vamos bien hasta ahí? Amén. Pero ¿qué pasó? Que luego de escuchar esta sentencia, el profeta de Dios, el hombre o el profeta de Dios, se para y se va. Escucha, se va. Y quiero que vuelva y les digo por segunda vez, escudriñen otra vez cuando lleguen a sus hogares este pasaje bíblico. Cuando este hombre de Dios se paró y se fue, en ningún momento le pidió perdón a Dios, ni nunca se arrepintió. Se paró, yo no sé si asustado, incomodado, no sabemos porque no lo dice la Biblia. Pero ¿qué pasó? Se levantó y se fue de inmediato. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera dicho, wow, me exhortó el Padre? Porque él venía con comunión con él. Me exhortó, me equivoqué, perdóname Dios, me dejé convencer por este profeta anciano, te pido perdón, que tengas misericordia, porque Dios es amplio en misericordia. Él es amplio para perdonar cuando tenemos un corazón contrito y humillado. Pero eso es lo que Él solamente pide, que lo reconozcamos y le pidamos perdón por todos nuestros errores. Pero acá vemos que este profeta de Dios se levantó, se paró y se fue. Ay, ay, ay. ¿Qué hubiera pasado si hubiera pedido perdón? Pastor, ¿y qué le pasó a ese hombre? Ya vamos a mirar. Listo. Tremendo lo que viene. Amén. Versículo 24. Prepárate para lo que viene para los desobedientes. Mientras iba de regreso el profeta de Dios, un león lo atacó y lo mató. ¿Alguien había leído ese pasaje bíblico? Un león lo atacó y lo mató. Se lo encontró en el camino. Se lo devoró completico. Completico. Y dice, el cuerpo del profeta quedó ahí. Y el asno, o sea, él iba con un asno, un burro. Y el asno y el león se quedaron parados junto al cadáver. Pregunto, un león mató a un hombre y no mató al asno. No encaja eso. ¿Pero por qué no encaja?
porque acá entraba la desobediencia de este profeta de Dios. La palabra de Dios dice, mire lo que tiene lo del león. Eso hay algo más profundo ahí. Dice la palabra en primera de Pedro capítulo 5 versículo 8, dice: tengan dominio propio. Le faltó al profeta de Dios dominio propio. Esa no está, hija. Listo. Tengan dominio propio. Le faltó al profeta de Dios eso. No lo tenía. Y manténganse en alerta. Tampoco estaba alerta el profeta de Dios. Se conformó con el mensaje y se dejó engañar por la voz del diablo. Dice: tengan dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, anda por ahí como un león rugiente, buscando a quien devorar. Y hoy sabemos que hay muchos de ustedes que están siendo devorados por el león, porque hay desobediencia, porque no hay agrado de Dios, no hay intimidad, no hay sacrificio para buscarlo a Él. De pronto estás haciendo sacrificios dentro de la iglesia, pero ¿cuál es el sacrificio que Él nos pide? Él no nos pide hacer sacrificios de acciones. Él nos pide que seamos obedientes, porque la obediencia está por encima de los sacrificios. Y eso es lo que hoy te está diciendo el Rey de Reyes. A mí no me interesa que vengas y traiga el diezmo, o que vengas y cante, o que adores, o que dances, o que des una palabra, o que vengas y escuches la palabra. Él solamente quiere y te dice: obedece mi palabra. Es lo único que te pido. Entonces miren tan tremendo esta parte acá. Y la gente, muchos viajeros, escucha, muchos viajeros pasaban y veían al profeta muerto, veían al asno y veían al león tranquilo ahí. Imagínense, muchos viajeros. Y llegó a los oídos del profeta anciano lo que había pasado y lo que había sucedido. Entonces, ¿qué hizo el profeta viejo? Fue al lugar donde estaba el profeta que acababa de morir, a ver dónde estaba el león y dónde estaba el asno. Fue allá y se presentó, y vio todavía el león, el cual se había devorado al profeta. Lo vio ahí tranquilito, porque no atacó el león al otro profeta. No, es que la instrucción era para el hombre de Dios, no era para el profeta viejo. ¿Qué pasó después? El profeta viejo llegó y sepultó al hombre de Dios. Mire que fue muy claro. Él dijo: no vas a ser sepultado donde tu familia ha muerto. En otro lugar fue sepultado por desobediencia. ¿Y qué pasó? Luego, el rey Jeroboam, después de haber visto ese milagro de su brazo, y que solamente con declarar una palabra los altares fueron destruidos, ¿qué pasó con el rey Jeroboam? Su conducta no cambió y siguió pecando, siguió haciendo ídolos y siguió estando por aparte de la presencia de Dios. Siguió pecando. La palabra de Dios dice que el pecado, la paga del pecado, ¿es qué? Es la muerte. Y él siguió pecando, el rey Jeroboam. Mire lo que nos dice con respecto al rey Jeroboam. Porque Dios le tocó la puerta. Escucha, Dios le tocó la puerta. Dios le mostró el poder. Dios le sanó su brazo. Demostró ante sus ojos que solamente cuando un profeta de Dios mandó la palabra, destruyó todo. Y mire lo que pasó con el rey Jeroboam. Vamos al versículo 34. Fue en este asunto. Fue este asunto lo que ocasionó que la dinastía de Jeroboam pecara, y lo que finalmente la llevó a ser destruida y a que desapareciera de la faz de la tierra. O sea, tanto Jeroboam como su familia y toda su generación fue destruida. Por eso la palabra de Dios dice: las bendiciones van hasta la tercera y cuarta generación, las maldiciones hasta 1000 generaciones. Y esto fue lo que le pasó a un rey impío, a un rey desobediente. Lo desapareció de la faz de la tierra. Hijos, con Dios no se juega. Y hoy hay muchos que dicen ser cristianos,
y están jugando con Dios. Cuando el Espíritu Santo nos da una instrucción es para que la obedezcamos al 100%. Hoy el Espíritu Santo nos está enseñando que por desobedecer, escucha, se lo comió un león, y el león acá significa Satanás. De pronto hay muchos cristianos que no son devorados inmediatamente, pero son debilitados, ya no vienen a la iglesia, ya no oran, ya no ayunan, se deleitan más en las cosas del mundo, en la lujuria, en la fornicación, en el adulterio, en la mentira, en la pornografía, en el chisme. Le están entregando lo mejor a las cosas del mundo y a Dios le estamos entregando las migajas. Somos apasionados con las cosas del mundo, nos reímos con las cosas del mundo, pero en la iglesia somos mediocres al dar lo mejor al Rey. Y el Padre va a empezar a demandar eso. Por eso hay muchos cristianos hoy muertos espiritualmente. Y otra cosa más clara, el Rey no se contradice. Él cuando da una instrucción se cumple hasta el fin. Y hoy muchos cristianos están modificando las instrucciones o están tomando decisiones en su propia sabiduría. Es hora de que obedezcamos la palabra de Dios. Dejemos la mentira, dejemos la deshonra al Padre, dejemos el chisme, dejemos el pecado, dejemos las cosas que aborrece Dios para empezarlo a agradar a Él. Muchas cosas te van a traer muerte a tu vida. ¿Y cómo vas a saber si es muerte o si es vida? Conociendo la palabra de Dios, pasando intimidad con el Rey. El Rey está llamando en estos últimos tiempos es al arrepentimiento. Si tú transformas tu corazón, Él te va a bendecir. Él va a ser tu protector, Él va a ser tu escudo alrededor tuyo. Pero deja ya la desobediencia. Le sacamos tiempo a la familia, le sacamos tiempo al trabajo, le sacamos tiempo a los amigos, le sacamos tiempo al pecado, pero no le estamos sacando tiempo a lo que realmente nos va a dar la eternidad, al Espíritu de Dios, a Jesucristo y a nuestro Padre. Hijos, hoy es el día para que te arrepientas. Hoy es el día para que tomes la decisión de apartarte del pecado. Es hora de que hoy le pidas perdón a Jesucristo. Solamente déjate guiar por su palabra, porque si no el león te va a devorar. Despierta, dormilón. Una palabra de estas tan poderosas y la gente durmiéndose. O sea, eso da un resultado de que yo no estoy lleno todavía del Espíritu Santo, porque cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo Él me aviva. Estoy así, atento. Pero si yo me estoy durmiendo, ¿qué le estoy diciendo? Me estoy burlando de la cruz de Jesucristo. Le estoy diciendo a Cristo: a mí no me importa eso, prefiero gobernar o que me gobierne mi carne. Increíble, hijos. Y a ti también te hablo, que estás ahí. Es increíble. Por eso hay muerte espiritual en muchos de ustedes. Esto no es el que sepa más palabras, esto no es el que dance más bonito. Este es el que obedezca la palabra de Dios. Y una de las cosas que el Padre nos pide cuando venimos a la congregación es estar atento a su palabra, no durmiendo como un burro viejo. Aló. Es hora que despiertes. Controla tu carne. Tu carne te está dominando, tu carne te está guiando. ¿Hasta cuándo, perezoso, vas a tomar decisiones? Por eso es que vives en tanta mediocridad espiritual hoy. Esto no lo dicen las iglesias, porque la gente se incomoda, pero porque te amamos, te estamos diciendo eso. Te tienes que dar lo mejor. Ve a ver si te duermes manejando el carro, a ver si te duermes allá en tu casa cuidando a los niños, a ver si te duermes en el trabajo con el jefe al frente. Pero en la iglesia te duermes. Eso es el irrespeto más grande que tú puedes hacerle a la presencia del Espíritu Santo. ¿Tiene sueño? Haga lo que sea. Tome agua, párese, algo, diga alguna cosa. Pero no te dejes guiar, porque eso es desobediencia ante la presencia de Dios. Eso se llama, lo voy a decir muy duro, menosprecio a Jesucristo.
Hijos, el rey necesita guerreros y guerreras. Él no necesita débiles. Y es hora de que ya tome las armas. La palabra de Dios toma las armas de la milicia para destrucción de fortalezas. Yo me tengo que levantar ya. Yo me tengo que ya, porque el tiempo está pasando. Cristo está que viene. Y todavía hay gente durmiéndose en las iglesias. Increíble. ¿Cómo era pues hablándole de prosperidad? Ahí sí abren los ojos. Entonces a eso vamos, hijos. Es hora de obedecer las instrucciones de Dios. Termino diciendo algo. Mucha gente, pastoras, señala: es que aquel no va a la iglesia, es que aquel no va a la iglesia, y dice ser cristiano. ¿Cuántos vienen a la iglesia y su mente se va? ¿Cuántos vienen acá a la iglesia y se quedan dormidos? Están peor que los otros. Están peor que los otros. Yo ahí solamente cuento con decirles: cuando hay deshonra al Padre, porque su palabra es clara cuando dice: el que me honra, Dios lo honra. Hijo, dale agüita a la hija, por favor, que me va a caer de la silla. Listo. Entonces, hijos, necesito ya que tomemos decisiones. Sí, es hora de que tomemos decisiones, porque Cristo ya viene. Y Él no viene por los tibios, Él viene por los valientes. ¿Se imaginan un guerrero en plena guerra? Claudia, ¿te imaginas un guerrero en plena guerra durmiéndose? ¿Se imaginan? ¿Qué pasa? Eso pasa. Eso pasa. Entonces, hijos, es hora de que despiertes, porque estás roncando en la presencia de Dios. Y así como muchos pueden estar ahí mirando, pueden estar pensando otras cosas. Tú eres el único que lo sabe con Dios. Dale lo mejor a Jesucristo. No le des migajas. No le des migajas, porque hoy muchos le están dando migajas a Jesucristo. Es hora de que obedezcamos la palabra al 100%. Y ahí es donde se va a manifestar la gloria de Dios. Amén. Ponte de pie, porque hoy es un momento de darle la gloria a nuestro amado Jesús, de decirle: perdóname, porque he sido mediocre delante de tu presencia, porque he puesto las cosas del mundo por encima de la honra hacia ti. Es hora de que hoy reconozcamos al Hijo de Dios como lo más importante de nuestras vidas. Por eso necesitamos obedecer su palabra. Hoy necesitamos escuchar la voz de Dios para que Él se pueda manifestar en nosotros. ¿Tú quieres ver una transformación en tu vida? Yo sé que yo soy el primero que necesito que Él me transforme. Pero ¿quieres ver una transformación en tu vida? Hónralo y no le hagas desaires a Él. Porque, escucha, si en el cielo se quedaron callados media hora, porque el único digno de abrir los rollos era Jesús, donde habían serafines, ángeles, Dios, el Espíritu Santo, y todo el mundo quedó callado, esperando que el Rey de Reyes abriera los rollos. Y nosotros acá en la tierra lo deshonramos, pensando en los huevos del gallo, pensando de que estoy cansadito, que estoy cansadita, que me estoy durmiendo, que tengo que hacer ahorita otras cosas. Te digo en el nombre de Jesús, ahí no se va a ver la gloria. Vas a seguir viviendo en miseria, porque Él solamente bendice a los obedientes, a los que lo honran. Como les dije ahora, el que me honra, yo lo honro. Y eso es bíblico. Entonces, pidámosle perdón al Rey, porque el tiempo se acaba y no hay más oportunidades. Hoy es el día de la oportunidad para pedirle perdón, para apartarme del pecado y darle lo mejor al Hijo de Dios.
a nuestro Salvador Jesucristo. Levanta tus manos al cielo. Solamente dile: háblame, Señor. Muéstrame tu gloria. Tú eres nuestro Rey, nuestro Salvador, y tu misericordia es eterna.